Ya estamos en Templo Bautista, hermano. Feliz Día de Padres, son padres presentes. Y los que están afuera, en internet, venga, porque no pueden comer el desayuno que van a tener. Más corto el mensaje, pasa adelante a dar su lección, hermano Kevin. Vamos terminando más temprano, igualmente un poco tarde. Animo a los que están escuchando, hombres, venir y estar puntual. Pasa adelante. Buenos días, hermanos de la Escuela Dominical de Hombres. Feliz día nuevamente y feliz día también a nuestro Padre Dios, los que somos creyentes. Ahora, luego de haber escuchado las posibles objeciones que se presentaban en cuanto a los maestros judíos, que se creían los mejores ilustres de las mejores enseñanzas en aquellos tiempos, ahí en Romanos 2:25, guardando todo lo que estaba bajo la ley escrita, en Romanos capítulo 3, Pablo exponiendo esa breve discusión, el escritor, entonces, ¿cómo me llevo a justificar? Si no hay ninguna justificación, entonces que sea sin sentido y que, bueno, lo que tenga que pasar, que suceda. Pero ahí lo que vieron la semana pasada con el hermano Pablo, no hay forma de que el hombre pueda ser justificado. El hombre es un ser depravado en su totalidad. El hombre está entregado a sus deleites y sus pecados, a su naturaleza y pecaminosa. Haber escuchado de que Pablo haya expuesto tan fervientemente, citando desde el Antiguo Testamento toda la maldad pura y natural que se halla en todo ser humano desde que es concebido. Ahora lo que se va a exponer en Romanos capítulo 3, 19 al 20. Romanos capítulo 3, 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Obviamente después lo vamos a contextualizar un poco mejor y este tiempo inmediato, pero si tendría que ponerle un título a la enseñanza sería resumen literalmente. La ley no sirve para la justificación del hombre. La ley no sirve para la justificación del hombre. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios amado, Señor, gracias por estar con los hermanos presentes, los hombres que pudieron ya con bien a las 10, Señor, sabiendo que hoy se celebra el Día del Padre, seguramente en varias naciones, Señor, pero también sabiendo que tenemos un Padre con el cual nos podemos gozar los hijos creyentes, Señor, te pedimos que nos ayudes a entender lo que se va a presentar en el texto y a poderlo, contextualizarlo correctamente, tanto lo que pensaban en ese tiempo los creyentes en Roma y lo que sucede hoy en día en las diferentes iglesias, Señor. Pedimos tu bendición por lo que se va a compartir en tu nombre amado. Amén. Ahí Pablo, volviendo a citar la primera persona del plural, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La primera persona del plural, sabemos, nosotros los creyentes que habitan allí en Roma, sabían que la ley nos justificaba. Este es el resumen que se les está brindando. Entonces les empieza a brindar este resumen para decir, sí, Pablo, ya me explicaste todo lo anterior, ya lo entendí que soy un hombre vil, pecador y que no hay forma de justificarme. Entonces, ¿qué me queda? En las anteriores solamente se refería a maestros judíos, a gentiles en general, pero ahora se está refiriendo a creyentes que habitan allí en Roma. Les empieza a explicar cuál es la función de la ley explícitamente y concisamente. Volviendo a dar el ejemplo, contextualizarlo de una forma correcta y apropiada para el día de hoy, todos los padres
presentes y los que estén escuchando quieren lo mejor para sus propios hijos. Quieren que sean buenas personas, quieren que sean capaces de desenvolverse en la vida y que no les falte nada, ni ahora, ni en lo porvenir. Tal como decía Jesús en el Sermón del Monte: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que las piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En sí, todo lo que un padre pueda llegar a conseguir para sus propios hijos representa algo bueno y agradable, buenos deseos, y decir: mi hijo, te estimo, te aprecio. Obviamente también a las hijas también. No quiero que seas alguien congraciado. Realmente representan buenos deseos y no hay nada fuera de la razón. Pero ¿qué pasaría si hay otros intereses de por medio? ¿Qué pasaría si hay otras responsabilidades de por medio? Si hay otras cosas que nos impiden ser e interceder por ellos como buenos padres y desearles buenos deseos a ellos. Por ejemplo, cuando uno es padre, también está casado, también tiene que sustentar la casa. Son otras responsabilidades que está dentro del contrato de ser padre. Y está bien, son las responsabilidades que uno asume al entablar dicho contrato matrimonial. Pero faltaría algo en la ecuación, tal vez. Algo que no es muy... Obviamente me estoy refiriendo desde un contexto fuera de la iglesia y voy a ser un poco sarcástico seguramente, pero faltaría algo que pueda llegar a identificar como buenos deseos hacia nuestros hijos. Es esta esencia, esta palabra que, digamos, no viene de inmediato a uno cuando es padre, un padre no creyente. ¿Qué es lo que podrías llegar a ser? Supongamos, bueno, ya cargué la SUBE, ya cargué la SUBE de mis hijos, ya pagué el colegio de mis hijos, ya pagué todos los servicios, también el seguro de la casa y todo lo demás, chiche, las demás cosas. ¿Qué es lo que me podría llegar a faltar? ¿Estoy cumpliendo correctamente el rol de padre? Sabemos lo que la ley dice, volviendo al versículo 19, honra a tu padre y a tu madre. Todos lo sabemos por excelencia, está dentro de los 10 mandamientos. Los que están allá afuera también lo conocen: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría para que realmente nuestros hijos estén con buenos deseos de parte de nosotros? ¿Qué es lo que nos faltaría? Obviamente, ya sé, ir a la iglesia. Sí, eso nos faltaría como padres tal vez. Pero no solamente eso. ¿Y dónde dejé la Biblia? La tengo que ir a buscar. Pero seguramente ahí en la iglesia hay Biblias, de ahí puedo agarrar. ¿Dónde quedaron esos sentimientos de deseo todo lo mejor para mi hijo allá afuera, pero en lo espiritual está vacío? Yo sé que la ley dice: honra a tu padre y a tu madre, y se lo recalco constantemente a mi hijo, pero si yo no le muestro mi interés como padre en las cosas de Dios, ¿cómo es que mi hijo se va a querer interesar en las cosas de Dios? Yo sé que la ley dice: honra a tu padre y a tu madre. Eso está correctamente explicitado a los padres judíos, y los creyentes, los que estaban allí en la iglesia, seguramente lo conocían. ¿Qué pasaría cuando estos intereses del rol padre se cruzan con los intereses de Dios? Situémonos un poco por un momento en la mente de Abraham, que más adelante lo va a citar el escritor Pablo, el ejemplo de Abraham en el capítulo 4. Ese momento específico cuando tenía que ir a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Qué es lo que estaba pasando por su mente? Porque si bien, si alguno recuerda, o para citarlo mejor, entonces, pues, Génesis 22:7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo.
Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Hay varios detalles que podemos llegar a examinar ahí. Por ejemplo, que Abraham se levantó muy de temprano y su hijo Isaac se sometió a eso sin saber lo que podía llegar a suceder inmediatamente. Se menciona que Abraham tomó y fue a cortar los leños para el holocausto. Se menciona que acompañaron dos de sus siervos, a Abraham y a Isaac. Pero en ningún momento se llega a mencionar una treta, una discusión entre ellos. Pero no sabemos lo que llegaba a pasar por la mente de Abraham en ese momento específico. Tengo que cumplir el rol como padre hacia mi hijo Isaac, hacia mi único, hacia mi amado, al cuidarlo de todo mal y que no le suceda nada malo. O tengo que obedecer a mi Dios por mi fe y mi devoción hacia Él, sin saber lo que podía llegarle a suceder a su hijo Isaac inmediatamente. Y sí, varias veces es esta discusión que se le puede llegar a presentar a todo padre, mejor dicho, hacia todo aquel que aspira al ministerio. ¿Cuál es tu primera prioridad? ¿Tu familia o tu iglesia? Y es una discusión que va a entrar en la mente de cualquier persona. Abraham tenía ese tipo de duda en su mente seguramente. Tengo que cumplir el rol de padre, pero también tengo que cumplir el rol de hijo hacia mi Padre Celestial. Eso es lo que dice. Y Abraham no tenía el mandamiento de primera mano, honra a tu padre y a tu madre. Simplemente él quería agradar a Dios. Sí, todo lo que podamos llegar a desear hacia nuestros hijos son cosas buenas, son cosas entrañables, son cosas dignas de admirar. Pero ¿qué pasaría si los padres creyentes no se interesarían por las cosas de la iglesia? Porque supongamos que la iglesia de acá a un mes no llega ninguna visita. La iglesia de acá a un mes va a seguir existiendo. Si la iglesia de acá a 5 años no llega ninguna visita, sí llegaría a seguir existiendo la iglesia local. A 10 años tal vez, 15 años sin ninguna visita, y la gente va muriendo también. ¿Dónde estarían nuestros hijos si nosotros como padres no nos interesamos por el bienestar de la iglesia donde ellos se puedan congregar? Todos realmente queremos lo mejor hacia los hijos inmediatamente y los mandamos desde pequeños a las mejores instituciones educativas que se puedan hallar que considerar en nuestras cercanías, para que sean guardados de todo lo peligroso y dañino que les pueda hacer hacia ellos, hacia esa guardería. Pero si esa guardería en un futuro no llegase a existir, ¿de qué lo vamos a guardar si ya están expuestos allá afuera? Tristemente, si hay buenos ejemplos de padres en la Biblia. Por ejemplo, Job ofrecía sacrificios constantemente por sus propios hijos, pero aún así los llevó a perder. No se menciona bien el detalle de de cómo fueron los sucesos. Sí se menciona el momento que cayeron todos sus bienes, pero no se menciona cómo fueron esos momentos de padre e hijo. Si recordamos cómo fueron los hijos de Elí, el sumo sacerdote antes de Samuel, estaban cercanos a la iglesia Ofni y Fines, los hijos de Elí, pero no se interesaban por las cosas de Dios. Tal vez porque su padre realmente cumplía solamente por obligación los roles de la iglesia al cumplir dicha religión. Samuel, que fue entregado desde pequeño, vemos que sus hijos no siguieron el mismo rumbo. Tal vez porque Samuel sí estaba completamente entregado y dedicado al servicio de Dios, pero descuidó de ese rol de padre.
Eclesiastés 7:20 menciona algo referido a lo que se estuvo hablando anteriormente en lecciones pasadas. El escritor de Eclesiastés, siendo Salomón, Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Podríamos llegar a ser los mejores padres como el premio Nobel, con miles de grados ilustres, y distinguiéndonos como el padre del año y ser buenos padres, pero en nuestra naturaleza está el hecho de que somos pecadores también. Y Salomón tuvo un buen padre, David, tuvo una buena relación de padre, tenía el mandato de parte de Dios: esfuérzate, hijo mío. Y gracias a las inversiones de su padre, David pudo llegar a construir el templo y a reafirmar en su totalidad la nación de Israel. Pero David solo tuvo una buena relación con su hijo Salomón. Los demás hijos hicieron lo que quisieron, los demás hijos murieron, los demás hijos se tenían celos entre sí. Tal vez porque David no cumplió un buen rol de padre con los demás. Sabemos lo que la ley dice: honra a tu padre y a tu madre, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo conoce este pequeño detalle y lo recalcamos constantemente allá afuera. Debes honrar a tu padre, aunque no estés en contacto con él, aunque haya sido un mal padre. Es bíblico, es agradable delante de Dios. Todas las bocas se cierran delante de Él frente a esta gran sentencia y declaración de parte de Dios. Todo el mundo sabe que esto es realmente honroso. Pero, ¿qué es en la parte del Padre? ¿Sí? Ya hice todos los deberes como Padre. Voy a buscar una Biblia en la iglesia. Volviendo a la mente de Abraham y su hijo, ¿qué es lo que pasaba por su mente? Por un lado tenía que ser un buen padre y cuidarlo de todo mal físico y mal que le pueda llegar a pasar a su hijo Isaac. Y por otro tenía que obedecer a su Padre Dios. Sabemos que allá afuera hay maldad y abunda. En mi trabajo como profesor, hacia los de quinto les animo a que se enfrenten a ser profesores, no solamente por una cuestión de que ellos aprendan a desenvolverse en la vida, sino porque realmente allá afuera es una competencia de quién hace más mal, quién es el que más hace más daño. Obviamente hay cosas que no les comento a ellos, a mis alumnos. Por ejemplo, lo que se ve en las noticias también es que muchos de ellos disfrutan el estar entregados a sus delitos y pecados en diferentes fiestas y ocasiones y eventos así. ¿Y por qué? Porque hubo un mal ejercicio de padres hacia ellos. Seguramente los obedecen como cualquier hijo normal, pero esos pequeños jóvenes no tienen temor de Dios, tal como se veía más atrás, lo que explicaba Pablo citando desde el Antiguo Testamento. Es evidente que nadie ha cometido todos los pecados, pero en sí uno tiene una naturaleza capaz de cometerlos a todos. Siendo buenos padres, siendo malos padres, siendo lo que seamos o lleguemos a ser, en nuestra naturaleza habita un cúmulo de deseos malignos, pero aún así también habitan deseos buenos de querer enseñarles, inculcarles buenos valores hacia nuestros hijos.
Y esto es bueno. Esto está dentro de la ley. Esto está dentro de los 10 mandamientos personales en Éxodo 20. Y si los echemos tal vez constantemente a nuestros hijos en cara diciendo, me tienes que obedecer así porque así está escrito y yo te lo ordeno como padre. Pero si nosotros solamente se lo recalcamos constantemente, exasperándolos a ira, tal vez lleguemos a generar en ellos odio hacia la iglesia y hacia las cosas de Dios. No hay nada que refutar frente a lo que está escrito, tanto para los judíos como para los creyentes allí en Roma, que todos hemos sido culpables de ser malos hijos delante de Dios, sí. Todos hemos sido culpables, todos cargamos y nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Pero todos en sí, los padres presentes y los que estén escuchando, quieren y anhelan buenos deseos para sus propios hijos. Volviendo al Romanos capítulo 3:20, la ley dice claramente: honra a tu padre y a tu madre, porque esto es bueno. Y todo el mundo alrededor de los que estaban escuchando allí, mientras era leída la carta a los romanos, seguramente tenían esto claro y se quedaban mudos frente a dicha sentencia, frente a dicha oración. No había forma de refutar algo agradable y bueno y bíblico. Versículo 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Como les había mencionado en un título intro a estos versículos, como resumen, la ley no sirve para la justificación. La ley no sirve para la justificación. En sí la ley sería como una línea recta donde nosotros podríamos llegar a evidenciar, estoy un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha. Si no camino por dicha línea recta, como se prueban los controles de alcoholemia, se dice que el hombre está borracho. Como se podría llegar a dar un ejemplo, como cuando utilizamos un espejo, llegamos a evidenciar que nuestra cara necesita un aseo personal, pero en sí el espejo no cumple la función de lavar nuestra cara. O como se podría llegar a comparar con un termómetro para tomar la temperatura. Simplemente indica que una persona tiene fiebre, pero si llegásemos a a tomar dicho termómetro, no va a curar la fiebre. Es esto en sí lo que da a entender de la ley. La ley nos sirve para justificarnos. La ley no nos va a servir en sí para ser buenos padres. No nos va a servir citarles a nuestros hijos constantemente: honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre. Eso no nos va a servir para ser buenos padres, simplemente porque no están en claro nuestros intereses hacia ser buenos padres con buenos deseos hacia nuestros hijos, o hacia ser buenos hijos hacia Dios. Su función en sí, la función de la ley, no es justificar si son buenos o malos padres, sino en sí, como mencionaba el comentarista, aterrorizarlos y darnos temor y evidencia de que sí, realmente no solamente les inculcamos buenos valores hacia nuestros hijos, sino realmente si ellos están interesados en las cosas de Dios. Volviendo al contexto de la guardería, ¿qué pasaría si realmente nos ocupamos por las buenas instituciones educativas y buenos valores que podamos llegar a inculcar a ellos? Pero ¿qué pasaría si no llegamos a pagar la cuota de un colegio privado? El colegio privado va a cerrar, ¿y dónde va a parar nuestros hijos? Bueno, lo mando a este que me queda más cerca, que dicen que tiene buenas reseñas. No, pero ya no aceptamos vacantes. No, entonces a este. No, muy caro la cuota. Y así sucesivamente, todo por el propio bienestar de nuestros hijos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Pero ¿qué de las cosas espirituales? ¿Qué pasaría si no hay un hombre, un padre que sea capaz de abrir la iglesia todos los domingos? Tal vez
en la iglesia habría otra persona que sí es capaz de abrir la iglesia. ¿Qué pasaría si en la iglesia hay un caño roto? Alguien lo tiene que arreglar. ¿Quién va a ser? ¿Un niño de 2, 3, 5 años? ¿O un padre que se interesa por las cosas de Dios? ¿Qué pasaría si ya no viene ninguna visita a la iglesia, ninguna persona de allá afuera a las cosas de Dios? La iglesia local, ¿hasta cuándo va a seguir existiendo? ¿Hasta que nuestros hijos realmente se lleguen a interesar por cuenta propia de las cosas de Dios? ¿O porque nosotros les inculquemos y queremos que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos sigan las cosas de Dios? ¿Hasta cuándo la iglesia local seguirá existiendo si es que los padres presentes no solamente muestran interés, sino que realmente se involucran en las cosas de Dios? Porque en sí una buena conducta, cualquier persona, cualquiera de allá afuera, tiene buenos deseos hacia sus propios hijos. Pero con eso no basta para que nuestros hijos se involucren en las cosas de Dios, hacia el evangelismo bíblico. Y volviendo a mi ejemplo del colegio donde trabajo, realmente me pongo en gracia con mis alumnos, pero a la vez comparando con la iglesia local, veo que ellos están más organizados, siendo jóvenes pequeños de 18 años, para organizar su última fiesta como conjunto de 5º año, que la iglesia local, organizándonos para las cosas de Dios. En la iglesia local, no voy a citar sus nombres, pero realmente hay personas que realmente se interesan por las cosas de Dios, siendo personas de avanzada edad y que realmente participan en diversos ministerios que Dios sabe mejor y sabe mejor que yo sus corazones, pero realmente ellos demuestran interés en las cosas de Dios. Evangelismo, limpieza, reunión de oración, porque saben que es para Dios, no es para una persona. Y saben que mediante esas cosas que hacen, interceden, ayudan a que la iglesia se siga moviendo y que haya movimiento de oraciones, movimiento de organización en el edificio, de que realmente haya nuevas personas y que realmente se preocupan por el otro. En fin, todas las personas presentes acá saben que la iglesia es buena. Y los que estén escuchando también seguramente saben que la iglesia en sí es algo bueno y que realmente es algo agradable. También todos los presentes saben que el evangelismo es algo bíblico, que es un mandato de parte de Dios, ir y predicar. Y si bien el texto acá menciona que la ley, a los 10 mandamientos, esto es bueno y agradable, honra a tu padre y a tu madre, pero si los padres presentes, solamente quedándose en el conocimiento de la ley, honra a tu padre y a tu madre, esperan que los hijos vengan a la iglesia y que se interesen por las cosas de Dios, muy difícil que los hijos vengan. ¿Por qué es que el escritor de Proverbios dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? El evangelismo en sí es algo bíblico. Si bien se menciona varias veces que realmente es hermoso y agradable y vistoso y dichoso que toda la familia asista a la iglesia, imagínense cuán más grande y hermoso es que toda la iglesia, mejor dicho, esa familia, todo ese núcleo familiar, participe en las cosas de Dios. No solamente, hijo, ¿vas a ir a la iglesia? Bueno, está bien. Que Dios te guarde, me avisas cuando llegas. Y bueno, después me cuentas qué te compartieron en la iglesia. Imagínense el entusiasmo que recibiría el hijo. ¿Vas a ir a la iglesia? Bueno, vamos conmigo. ¿Hay evangelismo? Bueno, vamos conmigo. ¿Hay reunión de jóvenes? Bueno, te acompaño y me quedo ahí por ahí esperándote cercano.
Y así sucesivamente con las siguientes generaciones. Porque en sí todos los presentes sabemos por excelencia el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es bueno y agradable. Y esto es lo que la ley dice. Pero citándoles de memoria esas obras que los hijos cumplan, si me desobedeces, no te compro lo que tanto me insistes. Si me desobedeces, hay castigo. Si me desobedeces, no va a haber nada bueno y agradable en la relación padre-hijo. Depende de los padres presentes y por haber que realmente se interesen los hijos en las cosas de Dios. ¿Por qué mi hijo no viene a la iglesia? Y tal vez porque nosotros no estamos interesados en las cosas de Dios. Sencillamente eso. Porque realmente nos conformamos a instruirlos en buenas cosas seculares, pero en no sobrevelar por las cosas de Dios, en cuidar el templo de Dios, la iglesia presente, porque acá a 50 años muchas personas de nosotros tal vez ya no estemos acá. ¿Quiénes se quedarán? Los hijos. Y si no están los hijos, si nosotros como padres no vamos a buscar a los que están allá afuera, ¿cómo vendrán más personas? ¿Cómo vendrán más hijos? ¿Cómo vendrán más nietos a la iglesia local? Simple y sencillamente porque nos quedamos con que la ley dice: honra a tu padre y a tu madre. Y la ley demuestra que esto es bueno, pero si la iglesia local no está interesada en el bienestar de la iglesia local, en las próximas generaciones, en esa guardería espiritual que nos guarde de todo lo que está allá afuera, ¿hasta cuándo es que seguirá existiendo la iglesia local? Porque los hijos demandan atención, demandan un cuidado externo. Y realmente me hubiese gustado compartir varias cosas con mi padre. Y realmente me hubiese gustado compartir millones de experiencias bíblicas y compartir cosas ministeriales. No se dio. Dios sabe por qué. Pero bueno, la ley dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero la ley también evidencia que esto en algo está fallando, la relación padre-hijo. Podríamos llegar a ser los mejores padres, pero si no nos preocupamos por los intereses bíblicos, los intereses de la iglesia local, las diversas necesidades que presenta la iglesia local, ¿hasta cuándo? ¿Cómo vamos a esperar que nuestros hijos se interesen en las cosas de Dios? Vamos a orar y después los padres presentes y algunos hermanos más adultos tienen preparado un desayuno, ¿sí? Vamos a orar solamente los padres y los adultos, ¿sí? Vamos a orar. Padre Celestial, Dios amado, Señor, gracias por permitirnos estudiar algo de tu palabra, sabiendo que es tu palabra, Señor, y nos alienta, nos disciplina y nos exhorta no solamente a ser buenas personas, sino también a ser buenos padres y a ser buenos hijos. Ayúdanos no solamente a llevarlo de palabras, sino a llevarlo de práctica con los diversos hijos que podamos llegar a tener, y es en esas relaciones, conversaciones que podamos entablar con cada uno de ellos, sabiendo que la iglesia es tuya y que tu venida está pronto, Señor. Bendice también el tiempo de compañerismo de los padres, que todo sea siempre para tu honra y gloria. En tu nombre amado. Amén. Vamos a decir adiós a los que están en Tailandia. ¿Cuántos acá?